Una vez al mes nosotros alternamos los predicadores y en la tarde de hoy vamos a tener a nuestro hermano Gustavo Herrera en la exposición de la palabra. Amén. Nuestro Amén. hermano Gustavo con nosotros. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor los bendiga, que los continúe bendiciendo, porque cada día el Señor bendice a su pueblo. Cada mañana sus misericordias son nuevas, y es un deleite y un gozo saber de que Dios, sobre todas las cosas, tiene control de todas las circunstancias y las situaciones en nuestra vida. Bienvenidos. El tema de hoy lo he titulado Manto y Cobertura. Pero antes de empezar, pues vamos a hacer una pequeña oración, ¿no? Pongámonos de pie. Excelentísimo Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, bendito Dios, porque estamos aquí dispuestos para escuchar tu palabra. Bendito Dios, dale a tu pueblo lo que necesita, Padre. Todos nosotros necesitamos el maná que viene de ahí, de lo alto, del cielo. Un maná que transforma nuestra alma, nuestro espíritu, que cambia, bendito Dios, que alimenta, que es un verdadero alimento y que da verdaderamente vida. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, aquellas personas que hayan venido, Padre amado, que vienen a buscar tu palabra. Señor, que no salgan vacías, que no salgan como han entrado, que sean edificadas por tu palabra. Cada palabra que tú nos das nos edifica. Santos son tus mandamientos. Y queremos que ellos transformen y cambien nuestra vida. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Como les comenté, el tema de hoy está titulado Manto y Cobertura. Siempre es necesario tener un relojito para no pasarnos del tiempo, y un poquito de agua, ¿verdad? El pasaje que se ha tomado en esta tarde está en el libro de Isaías, capítulo 30, verso 1. Esa es la base de nuestro tema, que es manto y cobertura. Dice: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Aquí vemos claramente que Isaías está hablando de una cobertura. Y eso es justamente lo que vamos a hablar. ¿Qué es una cobertura? En general podemos decir que es algo que cubre a una persona, a algo, una cosa, una persona en este caso, que tiene un propósito. Vestimenta, por ejemplo, un manto, una capa, son coberturas. Ahora, en cuestión de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podríamos decir que es la acción soberana de Dios para traer protección a su creación y a su iglesia. Esa es la cobertura que Dios nos da. ¿Cómo lo podemos ilustrar? De una manera bien sencilla. Por ejemplo, cuando estás en un día bien caliente, bien caluroso, entonces está el sol fuerte y lo que buscamos nosotros, ya que estamos sudando, es una sombra, ¿verdad? Y vienes y te acomodas y buscas una sombra donde cobijarte, para poder refrescarte, para poder sentir ese acomodo para tu ser, para tu piel, en este caso que estás todo caluroso. Igualmente en un día lluvioso, ves a la gente que va y viene corriendo porque no se quiere mojar. Y de pronto puedes ver a una persona que está caminando tranquila en medio de la calle. No se hace problemas, sigue caminando y andando, todos corriendo. Esta persona puede mirar a todo el mundo corriendo, pero está andando y tranquilo, en pleno aguacero. ¿Cuál es la diferencia? Que esta persona tiene la cobertura. Nosotros le llamamos umbrella, paraguas, ¿verdad? Y de esa manera se protege del agua y no tiene que estar corriendo como los demás. Entonces son unos ejemplos ilustrativos de una cobertura, siempre con un propósito. Pero bien, Isaías 30 nos está advirtiendo de algo. Dentro del pasaje bíblico dice: ay de los hijos que se apartan.
y que buscan una cubierta que no es mía, que no es de mi espíritu, dice. Entonces tenemos que ver acá, en el tema de hoy vamos a ver justamente de esto. ¿Cuál es el tipo de manto, de cobertura que muchas veces nosotros utilizamos? Y para empezar podemos irnos remontándonos un poquito a la época de Noé. ¿Quién no se acuerda de Noé, el arca, el diluvio? Una vez pasado el diluvio, Noé pues se establece. ¿Y qué ocurre cuando él se establece? Vámonos a Génesis capítulo 9, verso 20, para ver qué está ocurriendo con Noé. Yo voy a leer una versión que se llama la Biblia de las Américas. Posiblemente aquí está en Reina Valera. Pero es bien clara en el propósito para el cual la estoy trayendo esta versión. Dice así: entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y su rostro estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Vemos claramente aquí el propósito de este manto, que podríamos llamarlo que es un manto de protección. Sem y Jafet, dos de los hijos de Noé, hermanos de Cam, no quisieron ver la desnudez de su padre. Tomaron el manto y caminando de espaldas lo cubrieron. No así Cam. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista quizás en nuestros tiempos, mi hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros con aquellas almas? Estamos hablando de almas que quizás vienen a nosotros, a cada uno, con alguna congoja, consejo, y descubren su alma a esta persona, y lo que está buscando, ¿qué es? Un manto de protección. ¿Estamos protegiendo? ¿Estamos guardando? ¿O estamos quizás nosotros solamente presenciando, juzgando, criticando y no ayudando a esa alma que se ha desnudado para que reciba una protección, una palabra, un consejo de sabiduría que debería salir de nosotros? Mi hermano, si que en algún momento de nuestra vida tenemos esta situación y no sabemos qué aconsejar, mejor callemos, no digamos nada, digamos, no sé, no te puedo ayudar, lo siento. Pero si tienes palabra de consejo, palabra sabia que viene de Dios, utilízala y dala a aquella persona que está trayendo su alma delante de ti. Ahora bien, pero cuando estamos viendo esta situación, vemos que cuando la persona trae un consejo que es de vida, un consejo que ayuda a esta persona que está con la situación trayéndotela adelante, y tú sabiamente le respondes y la puedes ayudar, el Señor trae a ello bendición. Y lo dice con respecto a lo que hizo Sam y Jafet, porque Noé en el verso 26 del capítulo 9 dijo lo siguiente. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Vemos claramente aquí lo que hace con Sem. Lo bendice a Sem y lo engrandece a su hermano Jafet. Dos cualidades, dos cosas que el Señor hace: bendecirte y engrandecerte cuando tú traes un consejo sabio. Y si te pones a pensar, cuando el Señor te bendice y te engrandece, te está dando una especie de señorío delante de los demás. Y acuérdense, el Señor es Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 16, nos aclara algo respecto a esto. Apocalipsis 19, 16 dice: y en su vestidura y en su muslo, en la otra versión de la Biblia de las Américas dice: en su manto y en su muslo
está escrito el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el manto de cobertura que tiene el Señor para con sus hijos. Ahora, cuando tú haces eso, tú eres engrandecido, tú eres bendecido por el Señor. Pero mis hermanos, no quedamos ahí, porque tenemos ahora este manto de protección que es bueno que nosotros lo demos con aquel que es débil, con aquel que es pequeño, con aquel que necesita fe. El débil en la fe necesita ese manto de protección. Nosotros aquí, entre todos unánimes, tenemos que protegernos unos a otros. Es nuestro trabajo, es nuestro deber. Pero también encontramos gente, personas que vienen y sienten una angustia, una situación. Se acercan y dicen, estoy angustiado, no tengo paz. Y para poder entender qué significa realmente esta palabra angustia, vamos a ver lo que nos dijo el diccionario. Es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa, causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Miren, caminar en la vida con este sentir desagradable, intenso, no grato, de que algo malo va a pasar. Pues mi hermano, esta situación le pasó a un personaje en las Escrituras. Su nombre, Acán. Si ustedes vamos a recordar un poquito, en la época de Josué estaba el pueblo listo para entrar a tomar Jericó y las murallas de Jericó cayeron. Vemos en las Escrituras que las murallas caen y el pueblo entra, pero tenían una advertencia del Señor. ¿Qué les dijo? Dijo, de todo lo que hay ahí, no tomen nada, solamente el oro, la plata, eso va a ir a las arcas de Jehová. El resto, destruido. Las personas muertas junto con sus animales. Y mi hermano, todo iba bien. Jericó, las paredes cayeron, ellos entraron, hicieron lo que decía la Escritura, y se fueron tranquilos, muy alegres en su corazón de que lograron hacer lo que el Señor les había dicho. La siguiente batalla que se presenta es la batalla de Jai. Es un pueblo pequeño. Los oficiales le dijeron a David, no envíes a toda la gente, 2,000 personas suficiente. Esa ciudad se llama derrumbada, piedras caídas. Así que no, eso es fácil. Y así hizo, envió esa cantidad de gente. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Los judíos, los israelitas salieron corriendo. Cuando Josué se entera de todo esto, Josué cae a los pies y delante de Dios él está clamando, diciendo ¿qué pasó? Una ciudad tan pequeña. ¿Qué van a decir todas las ciudades grandes de nuestros enemigos cuando se enteren que estos han hecho eso con nosotros? ¿Y dónde quedará tu nombre? Y ahí es cuando Dios se le presenta, le habla a Josué y le dice, en el pueblo hay anatema, hay maldición en el pueblo. Y ahí viene la situación donde Josué empieza siguiendo la guía de nuestro Dios, buscando por familia, buscando por nombres, y se acerca a una familia particular que es la de Acán. Y vamos a ver lo que dice la Escritura con respecto. Está en Josué capítulo 7, verso 20. ¿Qué dice la Escritura? Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, ahí está el manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Mis hermanos, aquí vemos claramente que hay un manto que le llamó mucho la atención a Acán. Es el manto de la codicia. Se lo codicié. Y hay que tener mucho cuidado,
mis hermanos, con este manto, trae angustia en tu vida. Pueden imaginarse a Acán, que tenía un manto babilónico precioso, nadie lo podía negar. Tenía oro y tenía plata que había encontrado. La pregunta era, ¿la podía usar? ¿Verdad? Estaba dentro del pueblo judío. Y nosotros como cristianos, quizás tenemos nosotros la oportunidad de conseguir ese negocio de tu vida, que un socio se te acerca y te habla, vamos a hacer una empresa, un negocio. Pero el socio que no es cristiano, que tiene una vida secular, tiene sus reglas corrompidas. Y de pronto el dinero es tremendo, pero hay que sobornar gente. Hay mucho poder, hay mucha adquisición. Se ve buenísimo. Ese manto está increíble. Manto de la codicia. Y siendo cristianos a veces podemos ser tentados. Acán cayó en esto, pero esto le trajo perdición. ¿Qué representa ese manto babilónico? ¿Qué es la Babilonia? Babilonia es el mundo, la confusión. Fue creada por Nimrod en la ciudad de Babel, y lo que buscó era grandeza, ser la más grande, la más alta, independencia. No necesitamos de nadie, no necesitamos de leyes y de un Dios. Ellos eran su propio Dios, su conocimiento, su talento. Querían llegar a lo más alto. Eso era Babel. Y eso representaba ese manto babilónico. Ahora, no venía solo el manto babilónico. Él agarró plata y agarró oro. 200 ciclos de plata. Y yo muchas veces me preguntaba, ¿pero qué? ¿Habrá un significado de esto? Y mi hermano, la preciosa palabra de Dios no necesita que tú la interpretes a tu manera. Ella sola trae el significado de todas las cosas. Buscando acerca de 200 ciclos de plata, encontré una situación en Jueces, capítulo 17, verso 4, donde tenemos a Micaía, que él la roba, sustrae un dinero a su madre. Su madre maldice: ¿quién habrá robado mi dinero? Maldice a esa persona. Micaía como que no le gustó eso y toma una decisión. Vamos a ver qué dice. Jueces 17:4. Mas él, Micaías, devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. ¿Qué se hicieron con estos 200 ciclos de plata? Un ídolo. Vemos a Acán, que no había agarrado solamente un manto babilónico, sino una representación de idolatría estaba detrás de todo esto. Estaba la idolatría presente también. Y luego vemos que hay 50 ciclos de oro. Buscando las escrituras, a ver dónde está 50 ciclos de oro. Hermano, encontramos en 2 Crónicas capítulo 3, verso 9, la primera parte. ¿Qué dice? Y el peso de los clavos, está hablando acerca de la construcción del templo, y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Increíble. Era un clavo que era de oro, que pesaba 50 ciclos. Entonces vemos que lo que Acán había agarrado era un manto babilónico, había agarrado 200 ciclos de plata, que es el ídolo de donde sacó, y había agarrado un clavo. ¿Y qué es eso? Es clavo, ¿verdad? Es clara la interpretación, es clavo. Y eso mismo era lo que él no sabía que había. Un clavo lo que hace es, te sujeta a un solo sitio. Lo utilizas para unir algo. Ese clavo estaba uniendo la idolatría, uniendo ese poder de independencia y gran nombre y renombre y ser el más grande de todos. Y tenía un valor para él increíble porque era de oro. Ahí estaba su riqueza. Y muchas veces como cristianos podemos presentarnos ante situaciones semejantes y parecidas, como el negocio que estábamos hablando. Hay mucho dinero, riqueza, gran nombre, serás conocido, podrás vivir en este lugar, se te abrirán las puertas y estarás acá. Pero mi hermano, y de pronto te empiezas a alejar de la congregación y te alejas del Señor.
Porque hay un manto de codicia que es lo que te está cubriendo y hace que tus ojos dejen de mirar a tu Dios por tener tu ídolo y tu propia riqueza en tu sabiduría para tener un gran nombre. Por consiguiente, la codicia te lleva a buscar grandeza, poder y renombre. ¿Quieres una vida independiente de Dios? Y para ello vas a forjarte y a ser tu propio Dios. Te aseguras en tus finanzas y le das adoración. Y tus riquezas de este tipo te mantienen atado a ese estilo de vida, que vendría a ser la representación de todas estas tres características que Acán encontró en Jericó. Y esto le trajo a Acán, obviamente, maldición y muerte. Ahora bien, ese fue el manto. Vimos el manto de protección. Estamos viendo ahora el manto de codicia. Pero también de pronto podemos ver que hay una situación en la que nosotros como cristianos estamos llamados a andar por el camino, ¿verdad? La senda antigua. Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Santo, aleluya. Ahora la pregunta es, ¿estamos andando por el camino? ¿Qué podría pasar que no nos permita andar por el camino? Y vamos a encontrar situaciones que vas a encontrar que van a provocarte justamente eso. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. Daba voces, no lo decía bajito. Ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Usted se imagina cómo lo reprenderían? Cállate, Barty, no molestes. Ya me imagino las cosas que le dirían. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, arrojando ese manto, esa cobertura que tenía, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo? Seguía a Jesús en el camino, mi hermano. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. No que andemos como Bartimeo, sentados primeramente. Si es que en la iglesia hay una situación, si dentro de la iglesia, acá el cuerpo de Cristo, se te está pidiendo quizás una manera de aporte, de ayuda, pero te quedas sentado y no participas, ¿no será que hay una cobertura de ceguera? ¿Un manto de ceguera te estará cubriendo? No solamente estaba sentado, ¿qué más dice la Escritura? No estaba en el camino, dice que estaba junto al camino. ¿No será que alguien aquí está presente ahora, pero está lejos? Santo, aleluya. ¿No será que escuchamos la palabra de Dios, pero no la vivimos? Estar junto al camino no es estar en el camino. Él estaba sentado y junto. Él veía a los que caminaban en el camino. ¿Cuántos aquí puede ser que estén solamente de espectadores, pero que no son del camino? Santo, aleluya. Mi hermano, todo esto es palabra de Dios.
Y lo peor de todo, que Bartimeo no solo que estaba sentado, no solo que estaba no en el camino, sino junto al camino, sino que también estaba mendigando. Una característica, una cualidad que a Dios no le agrada. Ser mendigo es buscar suplir necesidades que vengan de otros, de ayuda. Estás pendiente a limosnas. Y mi hermano, eso no está en el corazón del Señor. Hay mucha gente que dice que está mendigando amor. ¿Y a qué se refiere? Se refiere pues a que un amor no correspondido, ¿verdad? Hermano, quizás no correspondido, quizás no es para ti, ¿verdad? Hay personas que, jóvenes sobre todo, que están mendigando amor. No, hermano, pero es que yo la amo. O la muchacha que ama, es que él es mi príncipe azul. Sí, pero quizás no tiene ni a Cristo en su corazón. Santo, aleluya. Y no es para ti. No os unáis a yugo desigual. Y vemos aquí a Bartimeo sentado junto al camino y mendigando. Cuando la palabra de Dios claramente nos dice que el Señor agarra y lo escucha. El clamor de Bartimeo, escucha ese clamor. Mi hermano, llega un momento en que tu vida debe decir basta y clamar a Cristo. Cuando tú te des cuenta de tu situación, que no puedes ver, porque es un manto de ceguera y no te permite ver, no tienes visión espiritual, no sabes dónde vas a andar, no sabes dónde vas a terminar. Te das cuenta que el trabajo no es de bendición y sigues ahí, llega un punto que tú dices, basta ya. Y te sale de allí, ¿verdad? Pero vienes a Cristo corriendo, buscando. Y eso es lo que el Señor hace, se detiene y te llama. El Señor está aquí, te está llamando esta tarde. Aquí está el Señor y Él te está llamando. Santo, aleluya. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Hermanos, hermanas, si el Señor te está llamando, ahora te corresponde a ti, primero, lo que le dijeron a Bartimeo: confía, ten confianza, ten fe, es el Señor el que te llama. Luego le dijeron: levántate. Todo eso está en el verso 49, lo que le dicen a Bartimeo, del capítulo 10 de Marcos. Ten confianza, levántate, te está llamando. Eso es lo que tenemos que hacer: confiar en el Señor y levantarnos y acercarnos a Cristo, al Dios de la gloria. Bartimeo, ¿qué hizo? Él suelta la capa, entiende que Jesús lo está llamando, se levanta, se acerca a Él y recibe su milagro. Y luego de eso, empieza a andar en el camino como tiene que hacerlo todo hijo de Dios. Ahora bien, nosotros como cristianos muchas veces ya tenemos un vestir que Dios nos ha dado, una vestimenta, ha sido justificado, ha sido santificado, ha sido limpiado y transformado a una nueva persona, a una nueva vida, ¿verdad? Y hay una vestimenta espiritual sobre ti. Y eso también se ve en los apóstoles, en las Escrituras. Pero vamos a ver un caso especial, en este caso del apóstol Pedro. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, yo quiero que ustedes lo puedan ver de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la historia bíblica. Jesús Él le dice al Señor que estaré contigo a donde tú vayas, yo voy, moriré contigo. Y el Señor lo mira y le dice: Pedro, esta noche me vas a haber negado 3 veces. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Él dice: no, Señor, no. Y conocemos la historia. Y sí, Pedro lo niega. Imagínense el corazón de Pedro destrozado después de haber sentido que eso se cumplió y de que él mismo no sabe cómo, pero lo hizo. Como en muchos casos nosotros, cristianos. ¿Pero por qué hice eso? Y hay un remordimiento y un arrepentimiento en tu corazón terrible, un dolor. ¿No lo has experimentado? Yo sí, mi hermano. Yo sí lo he experimentado, porque cuando tú fallas y tú eres hijo de Dios, sientes un dolor y remordimiento.
Pero cuando el Señor no viene con su amor en ese instante, con su palabra, sino que lo que te está sobre ti, es el dolor y la pena y por qué lo hice. Muchas veces, ¿qué haces? De repente, ¿qué hago como cristiano? De repente ni siquiera debo estar aquí. Mejor hago lo que sé hacer, porque no puedo hacer bien el ser cristiano. ¿Y qué sé? Voy en mi profesión. ¿Qué habrá hecho Pedro? Dijo, me voy a pescar, soy pescador, soy bueno en pesca. Y se quiso regresar a su profesión, teniendo un corazón dolido, después de todo lo que había pasado en esos días. El Señor ya se había presentado 1, 2 veces, pero él sentía como que no se me ha acercado, yo lo he negado. Me imagino a Pedro con la vergüenza, que Jesús presentándose, él ahí, pero él en su corazón todavía no había sido restaurado de esa negación. ¿Y tú crees que Jesús no sabía eso? ¿Que necesitaba ser restaurado? Pues claro que sí. Pero ¿qué ocurre en esa tercera aparición del Señor Jesús? Y vamos a ver eso. Juan, capítulo 21, verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Voy a hacer lo que sé hacer, ya que fallé por el otro lado, pero bueno, acá voy a hacer lo que sí sé. Soy experto pescador, tengo años pescando, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Ya se imaginarán cómo sería el corazón de ese experto pescador. Había fallado con su maestro y ahora estaba fallando en su profesión, no encontrando nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Imagínense ese no tajante. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado y se echó en el mar. En la versión Valera dice la ropa, acá dice se puso la túnica y se echó en el mar. Mis hermanos, quiero que vean la figura. En el corazón de Pedro, su Señor era primero. Si no, no hubiera hecho eso. Le dijeron, es el Señor, y él brincó. Pero antes de brincar, se puso lo que se había quitado. ¿Qué se había quitado? Una túnica. ¿Qué manto era ese? Es el manto de ser cristiano, mi hermano. A veces nosotros dejamos nuestro cristianismo colgado. Me voy a trabajar secularmente. Sacas el manto de cristianismo, te vas a trabajar, la gente hablando sus groserías y tú escuchando y tú compartiendo. La gente hablando sus bromas de doble sentido y tú disfrutando de todas ellas. Dejando tu manto de cristiano colgado en casa. Pedro por un momento se lo quitó para el trabajo secular, porque su corazón estaba aún dolido, porque su corazón todavía no había sido restaurado. Pero cuando le dijeron es el maestro, ¿tú te imaginas a Pedro así con esa condición de haber negado a Cristo? De pronto digo, voy a mi profesión perfecta que yo conozco, que es un experto en esto, y no hay peces, y está cansado, está fastidiado. Los otros discípulos lo seguían, vamos contigo. Pero en su corazón de los otros discípulos no estaba lo que había en el corazón de Pedro, que había dolor y había una especie de remordimiento que lo consumía. Los otros discípulos lo seguían porque él era como un líder. Pero Pedro muestra ahí su necesidad. Él quería hacer algo bien y no le salía nada bien. ¿Y qué hace?
Para colmo, cuando de pronto ya está amaneciendo, no han pescado nada, han subido todas las cosas, están limpiando seguramente las redes. Eso es lo que el pescador hacía. Un desconocido por ahí les pregunta: hijitos, ¿han pescado algo? Y Pedro, teniendo que aceptar y decir no, que estoy seguro del no de muy buena gana. Tener que soportar la pregunta quizás que no era propia en el momento para esta persona. Pero mi hermano, cuando reconocen que es el maestro, Pedro se pone la capa y se tira al mar y va corriendo, maestro. Y es ahí, en esa tercera aparición del Señor Jesús, es allí donde el Señor toma a Pedro, lo sienta, y ahí es donde el Señor toca su corazón y lo restaura. Pedro, ¿me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. Mi hermano, una vez que esa escena ocurre, no volvemos a ver al Pedro que se veía antes, que quería regresar a su vida secular, no, vemos a un Pedro transformado, listo para el aposento alto a recibir y a hacer su primera predicación y poder traer miles de personas a los pies de Cristo. Porque eso es lo que el Señor quiere. No que nos quitemos nuestro manto de cristianos, de hijos de Dios. No te quites eso. Donde vayas a tu trabajo, donde vayas a donde amistades, a reuniones, no te quites tu manto. Tenlo contigo siempre. Porque ese es el propósito, como hijos, que hagamos la voluntad del Padre, ¿verdad? Quiero que veamos un versículo que está en Job 29:14. Nosotros todos conocemos acerca de Job, uno de los hombres más increíbles, y que nuestro mismo Dios le dio una categoría especial a Job. Pero ¿qué dice este verso 14 en Job 29? Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Ese es el manto que Dios quiere que tengamos. Nosotros como hijos de Dios, eso es lo que Dios quiere que tengamos. La justicia de Dios está sobre nosotros. Él ahora nos ha santificado. Él nos ha perdonado. Él nos ha transformado. Esa justicia quiere que andes en rectitud de corazón. Ese es tu manto de rectitud y andando por el camino. Tanto fue el mejor ejemplo de Job como hijo de Dios, que nuestro mismo Dios enfrentó a Satanás y diciéndole en el verso 8 del capítulo 1 de Job, ¿qué le dice? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mi hermano, si tú tan solo cambiaras en ese verso el nombre de Job y pudieras poner tu nombre, si es que estás entendiendo de que como un hijo de Dios justificado y transformado, y que caminas en rectitud a la palabra y al servicio de nuestro Señor, tu nombre puede estar allí bien. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es lo que el Señor espera de sus hijos. Ahora, pero entonces, ¿qué desea Dios de nosotros? Sino es que vivamos en santidad y que nuestras vestiduras sean limpias. Y lo dice la Escritura. Está en Eclesiastés capítulo 9 verso 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, tu cobertura. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Mi hermano, ¿te acuerdas que el Señor dice: sed santos porque yo soy santo? Eso está escrito, la Escritura lo dice. Está en 1 de Pedro 1:15. 1 de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Mucho se habla en la Escritura de santidad, de estar morando, que estar en el monte santo. ¿Cuántos quieren estar en el monte santo? ¿Cuántos quieren estar en el monte? Amén, ¿sí o no? Mi hermano, ahora ya Dios no necesita un templo hecho de manos, ya no. Ahora Él está morando en un templo que es mejor y más, es único. ¿Cuál es ese templo ahora? Somos nosotros mismos, hermano. Ahora Él mora en nuestro templo. Este es el templo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y Él quiere que tú mores en su santo templo. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Y lo dice el Salmo 15, verso 1. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? Yo estoy leyendo la traducción lenguaje actual, para que sea un poquito más entendido. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Aleluya. Solo quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Aleluya. Mi hermano, ¿tú has tenido la oportunidad de prestar dinero? Espero que lo hayas hecho sin cobrar intereses, mi hermano. Eso se llama usura. ¿Tú has tenido la oportunidad de haber prometido algo y haber salido perdiendo? Hermano, si prometes algo, cúmplelo. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Da ese primer paso con tus hijos. Practícalo con tus hijos. Cuando yo le digo a mis hijos algo, lo voy a cumplir. Si he dicho no, lo voy a cumplir. Pero si les digo que sí, también más vale que lo cumpla. Conozco a muchos jóvenes, mi hermano. He escuchado muchas situaciones de jóvenes donde dicen: mi papá, no, yo no sé ni si lo va a hacer, no lo va a hacer, porque él dice, después no dice, después no hace. Jóvenes de sus padres. Esto así en conversaciones íntimas que se dan, que no tienen esa seguridad y certeza, que el padre nunca les ha mostrado eso, o la madre. No, mi mamá, ella dice que me va a dar, pero nunca me ha dado. Yo no sé si esto les ha pasado a alguien, cuando de pronto los hijos reciben, ahora últimamente todos tienen la oportunidad de hacer un regalito, que son tarjetas prepagadas, ¿verdad? Y todos, la mayoría hace eso. Una tarjetita de 25, una tarjeta de 30, una Visa Card, una tarjetita de tal tienda, TG Maxx, etcétera, etcétera. Ustedes saben. Y vienen los tíos, vienen los familiares y le regalan al hijo que cumplió sus 14, 13, 12, no sé. Ustedes pongan la edad. Y cuando viene, pasa el día, el hijo le muestra a sus padres, a su madre, todas las tarjetitas que regalaron. ¿Esas tarjetitas son del hijo o son de los padres? Yo he visto muchas situaciones donde los padres han agarrado: ay, dame esta tarjetita porque quiero ir a comprar algo. Y el hijo ni sabe. El hijo le confía al padre las tarjetitas porque no las quiere perder. ¿Y qué hace el padre? Mis hermanos, suena cómico, pero podría ser trágico, porque
hay un corazón que ha puesto confianza en su padre y en su madre. Y cuando ese corazoncito pregunta al papá y a la mamá: mami, me gusta esta ropita con mi tarjetita, ¿qué le vas a decir? Mami, ¿puedo ver mi tarjetita? ¿Qué le vas a decir? Cosas mínimas, pequeñitas, y que nosotros los padres lo hacemos. Hermano, meditemos. ¿Cuál es ese manto que se está cubriendo? Como manto de cristianos, le hemos quitado ese para hacer y ponernos el manto de picardía, pícaros, vivos, más astutos, y utilizar algo que no es tuyo. Tú eres el padre, pero mira, con amor, los familiares le han regalado a tu hijo algo, que él aprenda a tener lo que es de él. Y yo pienso que todas esas cosas tenemos que enseñar a nuestros hijos y dar el ejemplo. Porque ese ejemplo que tú le das de agarrar lo que es de ellos están aprendiendo eso de ti. Y ese ejemplo lo van a poner después en práctica, cuando ellos lo hagan con sus hijos. Y así viene la rueda, no de la fortuna, de la desgracia. Y mi hermano, se cumple lo que dice la palabra. Dice que el Señor castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Porque lo que estás poniendo es maldad en el corazón del hijo. Y esa maldad se enseña, se aprende y sigue por generaciones. Muy cuidadoso, hay que ser muy peligroso, hermano. Por eso estamos aquí, para escuchar la palabra, para ser transformados, cambiados, para que el Señor haga una obra y nosotros tengamos la cobertura directa de Dios, esa cubierta que solo Dios nos da, que es santidad, y que andemos por el camino como Dios quiere que andemos. Porque, mi hermano, un día nosotros todos vamos a dar cuentas de Dios. Y para terminar, tenemos que hacer, mi hermano, un autoanálisis de todo lo que está ocurriendo en tu vida. Haz un autoanálisis. ¿Puedes reconocer la vestimenta que estás usando? ¿Puedes decir a ciencia cierta que estás vestido con vestiduras blancas? ¿Podrías decir que la vestimenta que estás llevando tú es una vestimenta que glorifica el nombre del Señor? ¿Puedes decir que la vestimenta que estás llevando es la misma que tú quieres que tus hijos lleven más adelante? Quitémonos todo vestido que no sirva, toda capa, toda cobertura que no agrada a Dios. Despojémonos de ella. Busquemos el perdón de Dios, un genuino arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Vistámonos de fe, de salvación, de la justicia de Dios en nuestra vida. Y sobre todo, de la santidad en la verdad de nuestro Dios. Mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Dios los bendiga.